Ahora sí, buenas noches. Me atrasé un momentito porque estaba publicando esto un poquito, fue muy repentino, pero sí quería hacer un poquito más de bulla para que entonces pudiera darse esta movida, ¿verdad? Aquí estamos comentando sobre lo que queremos que... Entonces, opa, opa. Ya se escuchan el feedback, ¿verdad? Deme nada más un momentito. Vamos a ver porque hasta y ahora toca probar el internet. Aparentemente eso está un poquito... aparentemente sí que se está pausando. Entonces ahí nada más me dicen qué tal les parece, ¿verdad? Una vez que están... bueno, los que pueden verlo por ahí, ¿verdad? Pero bueno, básicamente sí. Es repentino. Lo anuncié en el Instagram porque sentí que es un tema que... era un tema que tarde o temprano quería eventualmente tocar porque es uno de los temas que más he pues dominado, es un tema que en el que he compartido en eventos aquí en mi país relacionados al tema de los cómics, relacionado al tema de lo que es verdad, el pegue que ha tenido lo ñoño, por decirlo así, ¿verdad? Así que les agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque se estén dando la vuelta y porque estén, ¿verdad? Esté dándose una vueltica por esto. Porque créame que sí, tengo mucho, mucho, mucho que decir sobre este asunto de básicamente la censura y cómo la censura cuando afecta a un personaje ficticio, pues, wow. Primeras planas, memes, bueno. Y vamos con el caso de uno de, por supuesto, un personaje muy importante para mí, un personaje requete, pues bueno, ha sido muy importante en mi vida también como lo ha sido en la de muchos, en sus muchas facetas y en sus muchos aspectos, ¿verdad? Así es, estamos hablando del asunto que acaba de suceder de, pues, Batman. Y es curioso porque, ante todo, vamos a tratar tal vez los, digamos, los fenómenos más recientes y los embates que ha tenido con ese respecto, ¿verdad? Deme un momentito que el internet está como que haciendo de las suyas. Deme un momento. Ajá, ajá, listo. Vamos a ver. Si estoy probando nada más un momentito el internet así rápidamente. Porque si está teniendo unos frames que no deberían de verse así. Sí, no, no. Está súper bien. El programa está perfecto. Está trabajando como tiene que ser. No se está descargando nada. Ujú. Ok, sí. Así que entonces muy probablemente sea Facebook. Vamos a ver entonces. Pero sí, volviendo. Vamos a explicar un poquito el contexto ya que no es el mismo, no va a ser el mismo en el que está ahora porque esto ya obviamente es el objetivo del podcast. Sabemos que Batman es un personaje que ya lleva 80 años de existir, un poquito más, y en gran parte de todo eso pues se ha vuelto pues un personaje súper importante, ¿verdad? Se ha vuelto pues, algo increíblemente querido en muchos aspectos y por tanto es de sumo cuidado, ¿verdad? De que un personaje que es muy querido y muy conocido por generaciones y a nivel mundial, pues se le tenga ese cuidado. Se nos ha demostrado que estos personajes, bueno, ante todo Batman, como Superman y las demás propiedades que pertenecen a DC Comics, pues son, pues, sí, han sido vistos, pues, con delicadeza, ¿verdad? Con cuidado, a pesar de que han tenido historias densas, han tenido trabajos bastante pesados,
con el pasar de los años. Dígase más que todo de los 80s, de los años 80s, 90s para acá, ¿verdad? Muy bien. Hace poquito salió una noticia que hizo mucho revuelo más que todo por el morbo de ver que Batman como que pretendían en una de esos trabajos, esos, ¿verdad? Estos trabajos que adaptan del universo de Batman, en uno de estos Batman se iba como a medio apreciar o dar a entender que un personaje de Batman le iba a hacer un performing, así le iba a hacer le iba a perform ahí un pues de un ejercicio oral a la señorita Gatúbela. Ok, vamos primero por partes, obviamente, para entender por qué el revuelo de esta vaina. Puede que ya solo entiendan por qué esto se volvió una noticia, porque todo el mundo está hablando de esto. Y por qué específicamente yo me estoy refiriendo a esta que uno podría decir que es una tontera. Muy bien. Eh, Vamos a ver. Primero empecemos con este trabajo en el que iba a salir, que es Harley Quinn. Harley Quinn, hay varios trabajos con ese nombre, así que hay que aclarar que al que nos referimos es al trabajo animado de Harley Quinn. Y ustedes saben que Estados Unidos tiene un mercado para la animación para adultos. Una animación donde tienen una comedia muy sarcástica, una comedia muy negra, muy adulta. Y Harley Quinn entonces se trabajó de esa forma, trabajó con esa intención, aún teniendo pues grandes nombres, ¿verdad? En lo que ha sido sí, su haber, digamos, su gran fama que empezaron a explotar bastante. Empezó con el cómic que le hicieron en solitario a ella por ahí después del 2011 aproximadamente. Se dieron cuenta que con ella podían percibir un público del que el Marvel estaba disfrutando y que creó en base al personaje de Deadpool. Y lo cual me gustó mucho. Es un tipo de comedia, pues, el fuerte sarcasmo, el fuerte ácido, ¿verdad? La parodia, la comedia, ¿verdad? Aún calzando en lo que podría ser el Batverso, el canon de los cómics de Batman, por decirlo de una forma. Ok. Estos cómics de Harley Quinn, ya volviéndonos más atrás, saliéndonos un poquito de ese show, pues básicamente ese show salió de la idea de esos cómics. Se tratan de Harley pues haciendo literalmente feo con personajes y estrellas invitadas. En varios cómics estuvo siendo, digamos, una gran molestia para Power Girl. También ella, en lo que tenía sus aventuras separada del Joker, a veces salía con Poison Ivy, pero no hacían nada criminal, no se metían con nadie, o a veces sí tenían aventuras, digámosle travesuras de Harley, de hecho. Esos cómics eran muy locos. Y su gran fuerte era pues la comedia. A veces tenían partes tensas donde obviamente confrontábamos otra vez algo que se volvió bastante heavy para el personaje de Harley Quinn y que por supuesto también en cuestiones de memes, en cuestiones de redes sociales, se hizo una denuncia, se hizo una concientización de por qué entonces muchas chicas desde la época de que salió por primera vez Harley Quinn de la serie animada, se identificaban y les encantaba ser esa Harley Quinn que tenían una relación complicada con alguien como, no sé, Joker, una cosa así. Salió a colación mucho en memes, se volvió un boom inclusive en los tiempos que estos cómics salían y entonces con esto, obviamente con esta ola de la cancelación, esta ola de los SJWs, pero también una concientización con los memes y por supuesto las luchas feministas que estamos teniendo ahora en las redes. Harley Quinn entonces resultó también pues abanderar eso, ser un representante como eso también se está manifestando y ella también pues obviamente tenía que salir de ese bucle en el que todo el mundo creía que ella siempre iba a caer, de que siempre iba a caer en esa relación tóxica que obviamente con Joker, ¿verdad? Pero
siempre era una relación tóxica, siempre era en abuso, cosas abusivas. Y obviamente uno dice, es que son dos criminales. Pero Harley Quinn se volvió tan famosa que al tiempo de que salió en la serie animada le incluyeron en el canon de los cómics. Y ahora en los cómics la historia es otra. El canon de los cómics tiene ciertas evoluciones, tiene ciertos desarrollos y tienen obviamente digamos un espectro más permisivo de historias en comparación a las series animadas. Y la serie de Harley Quinn, aún siendo de corte adulto, no se escapó de eso, que es lo que vamos a ejemplificar. La serie de Harley Quinn es full comedia sarcástica, un guión bastante loco, donde vemos versiones comédicas de un montón de villanos del universo DC. Y digamos, a mí me encantó eso de la serie. Estamos hablando de que eso a veces se veían en unos cómics que eran como de pasajeros, pero no en historias recurrentes. En Harley Quinn llegamos a ver eso, de que sí, de ahí sí, búrlense de los villanos, búrlense de la Legión del Mal, búrlense de la Liga de la Justicia, búrlense de todo eso. ¿Por qué? Porque resultó ser algo fresquísimo, no solo de Harley Quinn o el Batverse, sino el universo DC completo. Empezamos a ver a un Lex Luthor que parece un tycoon, un magnate con toda la labia de un repolítico, ¿verdad? Como empezamos a verlo como el man manejaba la Legión del Mal, ¿verdad? Como Joker era también ese carajo tortero que también resultaba ser la relación tóxica que tuvo Harley lo tuvo ahí y no fue como ese gran villano, ese gran, digamos, urdidor de planes o cosas así, porque esta serie giraba en torno a Harley y descaradamente así se veía. Cuando me refiero a que este cómic, esta historia de Harley Quinn animado tenía corte adulto, estamos hablando de que si había sangre, si habían desmembramientos, si habían cosillas a lo Mortal Kombat, porque ya el disclaimer estaba ahí, ya la idea de esa serie estaba ahí y calzaba muy bien con la comedia de Harley, con las cuestiones personales que tenía, muy cartoonish hasta ciertos puntos que entonces cruzaban, por ejemplo, con los demás personajes como el pingüino, con el hecho de que Harley entonces quería ser un gran nombre por ella misma y por eso aspiraba a que la reconocieran a la Legión del Mal. Y mientras eso entonces veíamos cómo eso, digamos, sí veíamos a un Bane que eh, parodiaba el estilo del hablado de Tom Hardy. Y el traje era como unas fusiones de ideas de varios Banes, de hecho, de los cómics, películas, you name it. Lex Luthor era ver a Obama pelón. eh, Joker era verlo muy clásico. Eh, Harley Quinn era ver a la del cómic. Eso sí me gustó mucho, que tenía las coletas, tenía la mudada, que era muy similar a la de Suicide Squad también. Eso obviamente sí amalgamaron interesantemente bien. El asunto aquí, el personaje que había que trabajar y que por ello se veía muy poco en la serie y que obviamente era el que más uno tenía clavo de ver en esta serie, porque por ejemplo veías a los villanos, ¿verdad? Y los villanos obviamente tenían más libertad creativa y de guión para hacerlos estúpidos o hacerlos distraídos o hacerlos maquiavélicos, pero también con su sentido del sarcasmo, sus malas palabras. Lo digo en específico por el aspecto de este villano de Wonder Woman que se llama Doctor Psycho, que es un enano con la gran cabeza que el carajo es un científico loco. Él se vuelve un personaje regular de Harley, se vuelve uno de los henchmen, uno de los minions de Harley, pero con su propia feeling, con su propia vibra y por sus propias causas ayuda a Harley. Y se vuelve un muy buen personaje recurrente en varios capítulos. Con eso ya más o menos les doy una idea más o menos del estilo de la historia. Y la Ivy que vemos en la serie es esa amiga muy cercana o a veces no tan cercana con la que entonces Harley pues trata de trata de descubrirse y entenderse ella misma y también sus sentimientos.
Tanto que, bueno, Poison Ivy también llega a esos extremos, dándole pelota, por supuesto, por ejemplo, al hombre papalote o a Kiteman, que lo incluyeron como uno de los grandes recurrentes, como este factor comédico de que, mira, es que Ivy, estoy saliendo con vos porque sos un peor en nada, pero no quiero que nadie se dé cuenta porque ya sabes, tengo reputación de supervillana. O sea, todo eso Harley Quinn lo agarra muy, muy, muy brillantemente. ¿Ok? Ahora, las licencias que esta serie se dio por ser una serie para adultos, pues fueron variando, pues fueron no solo yendo por esos aspectos, ya tomaron un poquito más de decisiones más atrevidas. En la segunda temporada, por ejemplo, una de las que, por ejemplo, esta noticia que acaba de dar me recordó mucho, mucho, yo estaba viendo la serie, tengo que terminar de verla, pero me llegó a recordar un capítulo en específico de cuando las chicas, Harley Quinn y Poison Ivy, deciden irse de despedida soltera, que van a una isla como de carajos de dioses griegos, una cosa así, y había unos villanos, una cosa así, y habían pues obviamente carajos pues bien formados, bien esculturales, y que entonces por supuesto era como una especie de isla de placer a la que iban las mujeres. En ese viaje se les va uniendo la esposa de Victor Freeze, de Mr. Freeze. Mr. Freeze algo le pasa y se muere. Y queda la esposa pues sufriéndolo. Y la esposa sobrevivió, está entera. No tiene ninguna enfermedad, está súper pura vida. Y las acompaña pues para despejarse en la despedida soltera de Poison Ivy, que se iba a casar con Kaiman. Y ¿qué sucede entonces? Que cuando ya termina todo el viaje, la misma señora Fries se le tira encima a uno de los modelos griegos esos, y entonces los sonidos que se oyen de eso, pues son pues muy, 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 digamos, no pasados de tonos por palabras que se usan, sino por la intensidad tal vez de los besos, del beso, la intensidad de cómo ella y pues, ¿verdad? Lo agarra. Ojo, en la animación, como lo agarra y como entonces se lo quería llevar y lo que le insinuaba que le iba a decir que le iba a hacer cuando lo llevara a la casa. Y descaradamente, pues era recién viuda. O sea, vean el calibre de la cabrona comedia que tiene esta serie de Harley Quinn, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasó en este capítulo, de hecho este capítulo sale Catwoman también, y el papel de Catwoman me impresionó demasiado el cuidado que le pusieron, ya que Catwoman era como el respeto entre todas las supervillanas. O sea, si ella ponía atención, si ella te daba pelota, por decirlo de una forma, es porque vos eras wow. O sea, y Catwoman tenía ese carácter, tenía ese ego, donde le valían todo. De hecho, era un tanto muy diferente al carácter que hemos visto, que era la, la menina, la fascinerosa, la tipa que entonces es súper, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es unas palabras, digamos que de que cuando habla entonces lo hace con cierto dejo de seducción, con cierto dejo de cuidado? No, esta Gatúbela sabe lo que es y se la cree pero por los poros. Entonces es como le hicieron como una especie de Miranda Priestley de Devil Wears Prada, pero entre las supervillanas, ¿verdad? Y fue en todos los capítulos es así. O sea, cuando Catwoman aparece, entonces, "Oh, Catwoman tiene algo que decir, oh, Catwoman no sé qué". Eso trabajaron súper bien, y en los momentos en que Catwoman tenía que decir algo, pues era algo contundente, ¿verdad? Era algo fuerte por sí mismo, ¿verdad? Ajá. Así que, déjame un momentito para ver cómo está también. Ujú. Sí, es que estoy viendo que el internet se está como pausando por momentos. Espero que el audio no esté viéndose afectado. No, está súper bien en ese lado. Ajá, ok. Muy bien.
Y con esto lo que les estoy dando esbozos es del carácter que se estaba tomando la serie para entonces contar historias y contar y mostrar detalles que en algunos que otros cómics se han visto porque sí, sí ha pasado. Pero, ¿qué pasa? En el mundo del cómic, el mercado del cómic es, como les digo, un espectro más permisivo de historias a nivel de tragedias, a nivel de tramas detectivescas, a nivel de inclusive de la crudeza que se ve en Ciudad Gótica, ¿verdad? Por el público que lo ha seguido consumiendo, que es uno bastante, pues, no entrado en edad, sino de cierta madurez. Es una vaina que han mantenido desde los mismos ochentas y por ello es que inclusive en los mismos Estados Unidos, que el mercado del cómic es enorme, entrarle a estos cómics es un tanto intimidante. Sigue siendo hasta el día de hoy. Ese es otro tema, de hecho, para lo que es el podcast. Quiero explorarlo, ya que yo, pues, como ustedes están viendo, no solo, bueno, también consumo material de Batman que dan en la pantalla, sino que también, bueno, he dado charlas de cómo poder acercarse a un Batman en los cómics con unas historias magníficas, unas historias muy buenas, cuando ya quieres salir tal vez de lo que son películas o series. Yo soy más sido coleccionador ahorita, donde entonces consigo una que otra pieza en físico, estoy al tanto de la continuidad y ya de 10 años para acá he llevado, digamos, digamos, continuidad en serio. He leído también trabajos de muy buenos de hace ya varias décadas, ¿verdad? Para que entonces, más o menos estés en cuenta más o menos que sí, Batman va a ser un tema muy recurrente, porque también el cómic va a ser un tema muy denso al cual entonces, bueno, van a escuchar bastante cuestiones que han tenido con cómics, las vamos a explorar y por supuesto, si tienen cuestiones tal vez sobre continuidad de personajes, eso es una vaina que me han preguntado mucho y con mucho gusto pues hasta en mis streams en Twitch tengo una opción con puntos de canal que dice Long Story Short, donde entonces si quieres saber sobre algún personaje, normalmente yo ya me he leído varias continuidades ya que han trabajado por años como para contarles de dónde, por ejemplo, bueno, con Batman, por ejemplo, las líneas, las cronologías, cuando murió Jason Todd, el segundo Robin, o cuando, por ejemplo, murió Alfred, o por ejemplo, le quiebran la espalda, cosas así, ¿verdad? Con el asunto de Batman, que de hecho he dado en varias charlas como para contar un poquito y mostrar las continuidades. Bueno, la continuidad en sí, cómo él han trabajado con cómics y para que la gente, porque a veces la gente se confunde mucho. Ok. Terminado ese paréntesis, así es. A mí me ha tocado ver, eh, bueno, leer en resúmenes en momentos donde yo ni siquiera estaba vivo, cuestiones sobre, por ejemplo, cuando implantaron el Comic Code, de la seducción de los inocentes, que fue un asunto de un juicio, cuando llegaron a censurarlo, después la industria de los cómics dijo ya no más. Y por supuesto eso fue una batalla que hasta el día de hoy, bueno, es una batalla muy muy ruda para contar, ¿verdad? Porque los cómics, al ser un medio de lectura, empezaron a permitirse más historias que entonces conectaban un tipo de cronología y continuidades donde veíamos hechos más fuertes para los superhéroes, lejos de los que ya veíamos en distintas animadas como los Super Amigos, las mismas series animadas, unas que otras empezaron a trabajar un tono más serio, un tono más maduro, pero ya eso dependía mucho del trabajo que estabas viendo, ¿verdad? El caso de Harley Quinn, pues, era como el intento de llegar a ese tipo de historias, ese tipo de comedia, ese tipo de guión irreverente, inclusive que pues, tenemos ejemplos Los Simpson, South Park, Rick and Morty, algo así querían trabajar, obviamente con cuidado y sin, digamos, variar mucho de la idea clásica de los villanos o todos los integrantes del Batverso. Y por ello, con esto que yo les conté de esta bendita fiesta de despedida de soltera que se llevaron a la isla, Ivy, Harley, estuvo Catwoman, pero también estuvo la señora Freeze.
Entonces se atrevieron a querer, pues obviamente, me imagino que en esta temporada de Harley Quinn era la primera vez que se veía a Selina Kyle, que se veía a Catwoman. Y por supuesto, no solo los cómics, sino los mismos fans adoran. Y esto creo que data gracias a Bruce Timm, gracias a la serie animada, que a la gente les encanta, por ejemplo, ver esa relación esa relación que tienen Catwoman y bueno, Selina y Bruce, Batman y Catwoman. Es una vaina, de hecho, que inclusive yo considero mucho más interesante que lo que era Harley Quinn y Joker. Eso en los cómics lo fueron confrontando mucho. Y yo me imaginé que la serie de Harley Quinn iba a querer abordar esto a su propia manera, en especial con una Selina como esta y con un Batman que también por efectos comédicos también lo terminaron relegando a un segundo casi último lugar, donde casi se pasean y casi matan al personaje, de hecho. Y entonces llegamos a un punto donde empezaron a tener como unas ideas muy curiosas. Se liqueó, se filtró en la escena que iban a trabajar con estos dos personajes. Y como entonces la bomba estalló por precisamente eso, por precisamente, precisamente que se sabía qué era lo que pues, específicamente los papás, los que ponían la plata y los asesores, me imagino, no querían que se viera de Batman. Ok, literalmente todo el mundo agarró la vara, empezó a clickbait, a decir, "Ah, censuraron una parte donde Batman no le, donde Batman le hacía un oral a Gatúbela". Uy, o sea, vean la naturaleza de los comentarios que usan, la naturaleza de las palabras que usan, y aquí pues yo lo comento porque eso es lo que estaba leyendo. Así que entonces por eso hice este podcast. O sea, esto fue sorpresivo. O sea, yo tenía que hacerlo y tenía que hablar del tema como para aclararles el entorno. O sea, el aclararles el por qué se dio esta vaina y por qué la gente está atacada de que no tanto que prohibieran la escena, no tanto que no, exacto, no, ni siquiera la escena, sino el hecho de que puña, se dieron cuenta de que hay alguna historia donde, donde se valían del hecho de que un superhéroe le hacía una práctica de placer a una supervillana. Y no solo cualquiera, ¿verdad? Sino los más famosos, una de las parejas más famosas. Muy bien, esto es muy muy curioso, esto es muy muy irónico porque en los cómics se ha pasado, por supuesto. Y les voy a contar, por ejemplo, dos casos. Eh, el primero, de hecho, sí es un cómic de Gatúbela. Es de hecho el número uno y el número dos. De hecho, el final del uno y el principio del cómic número dos del reinicio que tuvieron el universo DC allá en 2011 con New 52. Catwoman iba a tener su propio, o Gatúbela, bueno, como ustedes quieran llamarlo, voy a decir la Catwoman porque ya, digamos, ya son términos ya muy famosos como para ya tratarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas partes de esos cómics que acaba de decirles? Estos cómics de Gatúbela estaban siendo dibujados por un excelente artista español llamado Guillem March. Este man es uno de los que, bueno, es uno de los mejores artistas que definitivamente ha pasado por DC Comics. El man ha dibujado uno de los mejores Batmans que yo he visto. Ha hecho unos excelentes cómics de Batman y en sí mismo, y también digamos algo que le piden mucho a él es las chicas. Él las dibuja magníficas. Él tiene algo en su estilo, en su trazo, en su visión de ellas que por supuesto volvió, no se lo niego, de estos cómics que dibujó él de Catwoman fueron la mejor elección porque dibujaba a una Selina Kyle stunning, guapísima, unos cuadros de acción perfectos como Catwoman donde la veíamos así charming, stunning, el carajo la dibujaba
así espectacular. Y cuando ella se hacía pasar de incógnita también, o sea, jugaba mucho con ese tipo de historia y jugaba mucho con una de las Selina Kyles más completas que yo he visto, de hecho. Bueno, y ahora sí, con esta descripción, esta explicación que hice de esos cómics, este autor, Gillen March, protagoníceme a mí, dibuja una de las escenas más candentes, sensuales, hot, así ya, así, unas cosas que yo jamás primero le esperaba ver a Selina. Bueno, tal vez a Selina sí, pero con Batman, nunca. Yo me acuerdo que cuando empezaron a salir esos cómics, algunos de esos llegaron aquí a Costa Rica, yo también tenía chance de leerlo en línea antes de ver qué me dejaba. Y yo todavía al día de hoy no supero esa escena que empezó con el cierre del cómic porque se notaba, por ejemplo, Selina afectada, estaba cansada, estaba obstinada porque tuvo una revelación jodidísima, le mataron a una amiga, si mal no me equivoco, y entonces ya no sabía, llegaba un momento donde sí botó el tapón, aunque ustedes no lo crean que Selina sí tuvo, bueno, en la idea, en la propuesta del cómic lo hicieron muy muy bien, tan así que entonces Batman llega y la ve para saber qué fue lo que pasó. Y ella simplemente no le dice nada, se lo aprieta, se lo come de un beso y le empieza a desnudar. La cosa es mutua, porque entonces empiezan los dos y se dejan llevar por ese feeling y de querer, ¿verdad? Hacer coito, por decirlo así. Y fue muy artístico porque se reveló muchos años después, de hecho, que el artista propuso, sí, estos cuadros se veían a ver esto, si iba a haber esto, si iban a haber pezones, si iba a haber aquí, si iba a haber piel, si iba a haber esto y lo otro. Al, al artista Gillen March le tuvieron que decir que no a un montón de páginas donde Selina pues no mostraba pezones, pero sí mostraba piel. Y claro, eran dibujos magistrales, eran magníficos, o sea, pero eso se reveló años después porque de ahí la editorial le dijo que no. Lo cual me tiene asombrado y me tiene todavía maravillado. Y de hecho, muy probablemente le saque el tema cuando ya llegue a conocer a Guilherme Marche de persona. Y de hecho, porque yo tengo esos cómics en físico. Yo necesitaba tener la prueba de uno de los momentos más íntimos, uno de los momentos más sexys, por decirlo así, y una cosa increíble, una obra de arte que hicieron con ambos personajes que jamás, o sea, eso tú lo esperas ver en un encargo que tal vez le hagas al carajo que le hagas esas páginas y obviamente tener los medios para pagarle eso. O algún otro artista que dice, mira, es que, ay, pucha, no, yo quiero ver cómo te queda a vos, cómo se revolcarían estos personajes. Cosa que sí pasa y que por eso existe, ¿verdad? El trabajo de comisiones. Por ese lado, al menos. Y lo estaba viendo en un cómic de DC, en dos cómics, al principio y al final de otro. Al principio del segundo cómic ya se ven ellos sin sus partes de sus trajes, pero con sus máscaras. Y cuando ya pasa toda la terapia que es en la que se sometieron uno y otro, pues, y de hecho, súper chivísima porque me acabo de acordar que la portada del segundo cómic son Catwoman y Batman en una pose. Obviamente, de verdad, ellos que siempre pasan en los edificios colgando y moviéndose. Guilherme March hizo una soberbia pose de los dos como guindando de algo, creo que de una cuerda, mientras estaban besándose. Uf, maravilloso. Eh, Involucrando estos dos personajes, yo creo que ni siquiera en lo que fue la bendita boda que estuvieron escribiéndole por un tiempo ahí, cosa que, bueno, ahí dentro de un tiempo les contaré por qué considero toda esa parte nefasta a nivel personal, pero esta no la fue, esta fue una vaina increíble y sí pasó por censura, pero permitieron pinceladas porque era una parte muy central que conectaba un cómic con otro y por supuesto como que querían demostrar que la historia tanto de Batman como Catwoman ya
tenían que dar esa evolución, tenían que dar ese paso para que entonces crecieran juntos como personajes. Eso me gustó mucho. Eso ha sido fantástico. Y yo agradezco mucho, de hecho, de los 90 en adelante, como a Catwoman también empezaron a tirarle su luz propia. Por sí mismo tenía esos vaivenes con Batman que eran, o sea, siempre decían, ok, siempre estaban tal vez en algún momento avanzado su relación y siempre había algo que los alejaba, pero los alejaba de viaje. Y era súper absurdo. Y ahora ya también, digamos, como que jugaban un poquito más eso, ya que, como ustedes saben, el personaje de Selina y Gatúbela es también muy complejo como Batman. Ella tiene sus... ella es un espíritu mucho más libre que Bruce. Bruce tiene su causa. Y por ello, en más de una ocasión sí calzaban para trabajar juntos, e inclusive tener una vida juntos. Y ya dependiendo de los escritores, lo trabajaban muy bien o a veces simplemente era como, mira, es que de ahí no, los editores no me dejaron que la historia avanzara más, ¿verdad? Y el peor de esos casos, de hecho, fue la Oda, la disque Oda, ¿verdad? Entonces, este caso de Catwoman y Batman es uno que tengo que hacerles, que tengo que contar, que tenía que contarles. Esos cómics son del año 2011 por si quieren chequearlos, Catwoman 1 y 2 o Gatúbela 1 y 2. No, ahorita no preciso, pero muy probablemente si lo buscan, los cómics normalmente ustedes los buscan por volúmenes, más estos de DC. Volumen tal, capítulos tal y tal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sí, para que encuentren esos cómics, va a ser más fácil si ponen entre paréntesis 2011, ponen Gatúbela o Catwoman, entre paréntesis 2011, uno y 2. Los pueden encontrar en línea o pueden encontrar artes o artículos relacionados para que vean entonces esos momentos que yo les estoy contando. Considero que es un milagro que la edición de DC Comics se permitiera esos momentos super hot. O sea, yo no me lo creía, sinceramente. O sea, yo todavía sigo recordando el shock que yo tuve cuando yo vi el final de ese cómic donde Selina simplemente se quiso desahogar con Bruce y Bruce pues le dijo, no le dijo que no y se dejaron llevar. Se dejaron llevar en un trabajo donde vemos a uno de los Batmans más serios, uno de los más rígidos, uno de los más entregados, digamos, centrados, por decirlo de una forma, y lo vemos en un momento de esos. Lo más similar a eso en la animación en las películas de DC Comics ha sido pues en The Killing Joke con el episodio de Bárbara y Bruce. Ya ahí cuando vean la película, bueno, o si no ya sabrán cuál será, a cuál escena me refiero, ¿verdad? Ahora, tal vez, ese caso que yo les dije de Selina y Bruce, ha tenido embates de más censura, pero que no afectó tanto porque esas páginas de hecho se develaron después por el autor, ya ahí sí le dijo que no había problema, entonces sí no fue tanta cosa. Esas páginas de hecho son priceless, ahí yo las tengo guardadas porque también, wow. Eh, el asunto con la censura antes de que pasó con esta noticia que se filtró, sí tuvo que ver con un cómic. Y fue una cuestión bastante, pues, densa. Pareciera mentira. Porque solo involucraba a Bruce, solo involucraba a Batman. Yo soy consciente y yo puedo apostar que muchos escritores, muchos artistas, muchos artistas, muchos autores, editores en jefe han tenido las reverendas, no solo ganas, sino formas de querer llevar a un personaje como Batman a instancias más adultas, y eso que ya ha llegado a instancias muy adultas en sus trabajos. Batman ha tratado cuestiones urbanas muy pesadas, tráfico de drogas, adicción a las drogas, extorsiones, apuestas, política, eh, mm, trata de blancas,
como les digo, Batman tiene años de tratar este tipo de temas dependiendo de los escritores, ¿verdad? Eh, cultos. Muchas de esas cosas, Batman es uno de los personajes que más se ha enfrentado a este tipo de cosas. Los demás superhéroes normalmente siempre los tienen como una especie de nicho, una especie de tipo de enemigos, una especie de tipo de historias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, por eso, digamos, Batman se ha vuelto digamos, un personaje muy recurrente en las lecturas que recomiendo de cómics, por lo mismo. Eh, por allá, bueno, hace unos pocos años DC Comics lanzó una línea llamada Black Label. Una línea que tenía una intención adulta también, donde querían enfocarse en cierto tipo de ediciones diferentes a los de los cómics usuales y también a publicaciones con un contenido más enfocado y más adulto. Eh, Uno de esos primeros trabajos iba a ser Batman Damned, que iba a ser trabajado por un magnífico artista llamado Lee Bermejo, que él tiene un estilo también un tanto realista y que trabajó, por ejemplo, en una adaptación del cuento de Navidad de Ebenezer Scrooge, ¿verdad? De Charles Dickens. Sí, Charles Dickens, ¿verdad? Sí, sí, Charles Dickens. Y no sé por qué siempre se me cruza con Mark Twain. I don't know. Pero Charles Dickens, sí, el famoso cuento, el cuento de Navidad, ¿verdad? Donde Batman era una suerte de señor Scrooge y otros personajes, sí, entonces eran... sí, eran entonces los fantasmas que bueno, ahí ustedes en las historias notaba, por ejemplo, las analogías, ¿verdad? Con los personajes, porque me imagino que muchos conocen el cuento de Navidad, pero por la versión de Disney, o sea, que el empleado era Mickey, Rico McPato era Scrooge, Donald era el sobrino, y los fantasmas futuros, presente y pasado, ¿verdad? Entonces, ese cómic también es muy recomendable. Lee Bermejo hizo este trabajo porque el estilo de él era perfecto para este corte adulto. Era una historia donde Batman estaba tratando de investigar qué estaba pasando, por qué Joker estaba muerto. Llegó a involucrarse inclusive con Constantine a ver si las alucinaciones que tenía, pues, verdad, eran fruto de alguna influencia paranormal, una cosa así. El involucrar a Constantine le trató de dar un corte más adulto, un corte más denso, un corte más pesado. Y habían unas primeras ediciones de este cómic donde, como parte de ese feeling denso, de esa pesadez que, digamos, te querían transmitir que tenía Bruce cuando estaba experimentando todo esto, en unas páginas se ve donde Bruce simplemente se quita el traje y queda completamente desnudo, con un juego de sombras obviamente, pero en esos primeros cómics se alzó el grito al cielo porque se veía el asunto del mae abajo. O sea, se le veía pues el órgano sexual masculino. Así como lo oyen. Esos cómics ahorita no sé cuánto cuestan porque o sea, cuando se hizo este tiraje, como que se hizo una especie de super portero super heavy, donde empezaron a retirar esos números, los que se vendieron, pero eran una cantidad muy corta y tuvieron que sustituir un batch inmoral así a nivel, bueno, a nivel de mercado gringo, ¿verdad? Y tenían que entonces pasar bueno, ahí tuvieron que pasar una suerte de manchón o algo tuve que hacer Lee Bermejo, me imagino que hasta, bueno, o espero yo que fuera Lee Bermejo, y hacer otro tiraje donde inclusive el co-publisher y el gran famoso Jim Lee, un titán de la industria de los cómics, que creo que hasta ahorita sigue siendo co-publisher, él tuvo que emitir una disculpa pública por verdad, volvemos a lo mismo, los encabezados y cómo escriben las cosas. Fue un fenómeno muy similar porque entonces Batman Damned estaba vendiendo porque le podías ver el órgano sexual masculino a Batman, a Bruce. Prácticamente por eso el cómic estaba vendiendo, porque entonces con esa idea, esa curiosidad y ese morbo sensacionalista, amarillista, you name it, pretendían, perdonen que, ajá,
Entonces la gente pasaba a hablar de este cómic. No hablaban de nada más. Y entonces esa digamos, volvió. Gracias, Darwin. Y entonces el hecho de que a Batman se le viera el órgano sexual masculino en esa viñeta hacía que el cómic se le vendiera, hacía que entonces la gente hablara de este cómic más que el cómic mismo. Jim Lee, cuando emitió la disculpa de por qué iba a retirar esos cómics y por qué hicieron esa corrección, dijo y no dijo al mismo tiempo que era por eso. De que fue un gran error. Ese atrevimiento llevó a ese error y le recordó al público y se recordaron a ellos mismos de que ese personaje sigue siendo un personaje importante por décadas y generaciones. Y que el hecho de que recurrieran a ello como pensando de que la gente todavía, la gente que consume Batman, pues todos tienen como un criterio muy similar, no. Se dieron cuenta que no y tuvieron que retirar esos cómics por el morbo por el que se estaba vendiendo y de ahí el mismo Jim Lee se disculpa porque pensaron que iban a tener el criterio para entender por qué Batman iba a tener, por qué Batman podía tener un tipo de trabajo de estos donde, como en otros cómics para adultos también, ya tú ves desnudos, tú ves, no sé, pezones y ves otro tipo de cosas. Y bueno, es más dado en editoriales independientes, de hecho. Yo me acuerdo inclusive que en los 90 habían cómics de Superman donde habían como a veces señoritas pues desnudas o mudándose, una cosa así, jugaban con el apil, pero había una fuerte mancha negra para que entonces tapara, para que se viera y no se viera al mismo tiempo. Cosas de editores, ¿verdad? Y como vuelvo a decirles, Superman, Batman siguen siendo personajes delicados desde hace ya años, ¿verdad? Esto para contarles más o menos y pues no solo contarles pues los ataques que ha tenido Batman a nivel pues de censura, ¿no? Eh, Ahora vemos este asunto donde en la serie de Harley Quinn de ahí, trataron como están tratando esta historia con ese corte mordaz, ¿verdad? De comedia que tiene Harley Quinn. Y ni aún así eso salvó al hecho de, ¿verdad? De lo que iba a pasar. Ahora, por ejemplo, si el cómic, bueno, si la serie hubiera sido Harley Quinn haciendo eso, no sé, a Poison Ivy, o algún otro villano, o algún otro personaje de ahí, no afecta tanto. ¿Por qué? Porque son villanos. Son personajes que de hecho han estado promoviendo ciertas ideas, han abanderado ciertas otras, digamos, sí, ideas en lo que han sido los cómics y la misma gente. Pero Batman no. Batman, a pesar de que el personaje es un personaje muy querido, es un personaje complejo, es un personaje que ha tenido pues años de estarse vendiendo como el que tiene el que tiene el plot armor más absurdo, también hay que hablar en plan, es un personaje delicado para este tipo de cosas a nivel de sexo y otras cosas. Normalmente siempre se le ha trabajado con que Bruce, digamos, ha sido un ladies man, de que el man es tan guapísimo y tan platudo que todas quieren con ella y él por pantalla, entonces él sí, mira, sale con estas chavalas, tiene una vida con unas, luego con otras, y en realidad poco a poco, eso fue en un principio, de hecho, y después ya no más. Ya entonces empezaron a dedicarse a trabajar un Bruce Wayne que tenía una full entrega a su lucha como Batman y que seguía una que otra fachada calculada, saliendo con una chica, una cosa así. Y normalmente era el recurso clásico de que normalmente si se van a la cama a la noche, amanecen juntos o él se despierta en la noche después de la revolcadita. Y eso es lo que se ha hecho con Batman prácticamente. Porque nada más dice, sí, lo hizo. Y él es un titán. O inclusive cuando llegan a hacer como una descripción
lo más cercano fue Bárbara en The Killing Joke, que entonces ella decía, oh yeah, it was fireworks. O sea, que carajo es una fiera, el carajo es el líder del panteón de dioses en la cama, ¿verdad? Entonces, me explico, entonces tienen ese recurso muy clásico con él, donde obviamente ese no es el fuerte, obviamente, de la historia, pero el solo hecho de profundizar un poquito más en ese aspecto, en tipos de historia, en cosas tal vez más gráficas en ese aspecto, entonces se va la atención porque estamos hablando de que es el atrevimiento de una empresa, el atrevimiento de una mesa de editores y el atrevimiento que están teniendo con una propiedad conocida por generaciones y años. Entonces, básicamente de eso se trata. Por eso es que esa noticia se volvió un bait. Esa noticia se volvió, o sea, es una tontera, básicamente, como ustedes se pueden estar dando cuenta. Pero ¿qué pasa? Y volvemos a decirlo. Opa, terminé mi stream, vine a saludar. Muchas gracias, Mega, muchas gracias. Para concluir, les digo esto, el personaje de Batman al día de hoy sigue siendo muy querido, sigue siendo muy delicado. Y a pesar del tipo de personaje que es, digamos, irse por detalles más gráficos en temas todavía muy tabú, de ahí, digamos, es algo bastante, va a ser algo bastante todavía polémico, inclusive para estas épocas, donde obviamente sabemos que, puña, o sea, muchos sabemos que es un oral ahora, gracias a los memes, ni siquiera por las páginas porno, sino por un benditos memes, ¿verdad? Entonces, esto se volvió un meme porque entonces están, empiezan a hacer la chota, ¿verdad? La burla, empiezan a hacer la cosa de que entonces el hombre, Batman que siempre podía con todo, que siempre tenía un plan para todo y era el superhéroe que siempre terminaba salvando el universo y los mismos inclusive superhéroes o de los seres más superpoderosos, se lo hicieron apiado o le quitaron una escena porque no podía vérsele o no se podía saber siquiera que le estaba haciendo una práctica de cunilingus a Gatúbela. Entonces ahí empezó, ¿verdad? La tiradera, empezó la vaciladera, porque, ¿verdad? Ya en los puntos que yo expuse, fue por eso que pasó, como para aclararles. Ahora con respecto a Batman, sí, digamos, estaba queriendo en lo que es podcast, por lo menos dedicarle no sé, una parte por semana o por mes, dedicar un capítulo de los podcasts a Batman, ya que, como les digo, Batman es un tema denso, es un tema enorme, rico, interesante. Y he querido, digamos, abarcarlo en muchos puntos, contarles continuidades de ciertos personajes, contarles los enfoques que han tenido ciertos escritores y para que pierdan ese miedo y que de verdad si llegan a encontrar ese trabajo en virtual en digital, perdón, y dan el chance de que puedan conseguirlo en físico, entonces ya tengan un mejor criterio, ya sepan cómo comentarlo, ya sepan cómo disfrutarlo, si da el caso que puedas conseguirlo, ¿verdad? Esto en pro de que se fomente pues un criterio a la lectura del cómic. No solo Batman, sino también muchos otros trabajos. Con Batman es un muy excelente punto de partida y quiero también valerme de los podcasts para eso. Tengo muchas ideas y de verdad de Batman les puedo dar misa, como decimos acá en Costa Rica. Y tanto en temas de cómics, temas de pues de la misma historia de los creadores. De hecho, estaba pensando qué próximo tema podía abarcar de Batman para un próximo podcast y la verdad me suena muy bien. Yo sé que tal vez hay muchos podcasts hablando de esto, pero si quiero dar mi semillita, quiero dar mi punto de vista sobre el bendito drama que hubo, digamos, entre los dos que ahora se sabe que fueron co-creadores del Batman original. No solo uno, que fue el que, digamos, se dejó todo el crédito
y se embolsó toda la plata y toda la fama. Y uno no tuvo casi nada de eso. Y eso con mucho gusto es una historia que se las va a contar ya para otro podcast. Voy a ver si me da chance, pues, ¿por qué no? La otra semana. Es un tema muy, muy bueno. Así que entonces cualquier cosa lo dejamos acá. Les agradezco muchísimo porque, como les vuelvo a decir, el tema era densito. Les quería contar más o menos, bueno, como les digo, este es otro drama, ¿verdad? De cómo un bendito personaje ficticio, la gente todavía se escandaliza porque tenga, digamos, no sé, vida, detalles humanos. Que no sé, que le quiera hacer prácticas de placer a su pareja, de hecho a la mejor pareja que ha tenido. Entonces, aquí con ustedes, Esteban Aymerich, les agradezco de verdad mucho, más que bienvenidos. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube por si quieren ver esto en video. Y así es, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Nos estamos viendo. Este es mi primer podcast así en vivo en mi página de Facebook Gaming. Me pareció idónea de agarrar el momento de la noticia, el boom de todo esto y tirarlo por acá. Así que de verdad, muchísimas gracias, muy buenas noches. Les vaya muy bien.